continuación, entonces, damos la palabra a nuestro secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Un gusto volver a vernos con este salón colmado una vez más y conmemorando una fecha tan importante como lo ha sido, lo es y lo será el 24 de marzo. Yo quiero agradecerle a la enorme cantidad de compañeras y compañeros que están hoy aquí presentes en un día laborable, en un horario propiamente bancario, y sin embargo han querido dar el presente en este acto. Agradecerle, recién recibí con muchísima alegría a una nueva generación de bancarios, jóvenes todos ellos y todas ellas, que ingresaron a los bancos durante la pandemia. Vaya importante tarea que les tocó, arriesgando su vida en el marco de las infecciones y contagios que había, y así empezaron. Y me siento profundamente orgulloso que nuestra organización pueda recibir hoy a estas compañeras y compañeros jóvenes que a muy poquito tiempo de haber ingresado en un banco ya están participando de las actividades que realiza su organización sindical, que es la bancaria. También quiero agradecer la presencia de quienes siempre han sido, son y serán trabajadores bancarios, que son los trabajadores de Nación Servicio, que están presentes también. Bienvenidos. Ha sido, es y será su casa la Asociación Bancaria, compañeros. Por supuesto, un agradecimiento infinito a quienes serán los disertantes, querida compañera, compañeros prestigiosos que van a jerarquizar este encuentro y que seguramente con sus reflexiones, sus palabras, sus vivencias, experiencias y convicciones expresadas cada vez que les toque hablar servirán para enriquecernos aún más. Mi agradecimiento a mis compañeros integrantes del Secretariado Nacional, a la Secretaría de Derechos Humanos en la persona de Claudia y de Pancho, y por supuesto también a los secretarios de la Seccional Buenos Aires y a vos, mi querida amiga, compañera y referente de la Seccional Buenos Aires, Alejandra Stupp. El 24 de marzo no es un día cualquiera para nosotros los militantes, tiene una importancia muy especial, porque es el momento y el día donde no solo recordamos y homenajeamos, sino que renovamos el compromiso de lucha con nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. También es el día en que ponemos en valor el accionar en los tiempos duros, difíciles, aciagos de la dictadura militar de los organismos de derechos humanos. Y en particular realzamos la tarea de madres, de abuelas y de hijos, quienes con la valentía y el coraje de los que todo pueden a partir de esas dos cualidades, nos enseñaron a transitar los caminos de la resistencia en el medio de la dictadura atroz, asesina y salvaje, que tiñó de sangre y oscuridad a la Argentina durante tanto tiempo. Y también nos enseñaron a transformar ese odio, esa bronca, esa impotencia y ese dolor en amor, que no es menor para los tiempos que se vive poder transitar los caminos de la vida desde el amor a pesar de esas tremendas adversidades que nos dejó la dictadura militar. Y ante tanta oscuridad de tortura, tuvieron la sabiduría de tender puentes luminosos que abrieran los espacios para que todos nos incluyéramos independientemente de nuestra pertenencia partidaria. Y fue así como lo que se estableció como consigna terminó grabado a fuego en cada militante de aquella época y en cada militante de hoy, que era ese puente para reclamar luminoso, para reclamar ni más ni menos que memoria, verdad y justicia, que sigue siendo, a pesar de los años, la misma consigna, porque para nosotros nuestros compañeros no están muertos y siguen desaparecidos y los vamos a seguir buscando a cada uno y a cada una de los 30.000 compañeros que se llevó la dictadura militar.
Por supuesto que nosotros los bancarios, dentro de esos 30.000, hacemos especial referencia a nuestros 189 compañeros y compañeras desaparecidos. Cada 24, como siempre, recordamos, homenajeamos, rescatamos esa lucha de nuestros compañeros que fueron perseguidos, cesanteados, exiliados, torturados, detenidos y desaparecidos. Nos sentimos orgullosos de conmemorar ese tiempo. Es decir, que para una apertura de un acto de la magnitud por la característica ideológica y el sentimiento del legado histórico que tiene el Día de la Memoria, uno podría hoy tener una variedad infinita de temas sobre los que hablar y desarrollar, y seguramente cualquiera de nuestros militantes podría hacer, a partir de esa referencia, el discurso más brillante que pueda hacer. Quizás pueda expresar en palabras las más bellas y profundas cosas. Pero yo hoy he venido a este acto a hacer todo lo contrario. Yo he venido a pedir perdón. En este acto yo quiero pedirle perdón a los compañeros Roberto Goncalves, Juan Carlos Valencia y Hugo César García. Son 3 compañeros desaparecidos que lideraron un paro en el final de una democracia que se apagaba y en ciernes de un golpe militar en el Banco Nación, y que costaron 1.170 cesantías en el Banco Nación. Estos 3 compañeros eran delegados e impulsores de esa medida. Fueron despedidos dentro de los 1.170 despidos del Banco Nación. Y en ese entonces, que te despidieran y al poquito tiempo asumiera el gobierno militar era un certificado de desaparición. Esos compañeros después fueron desaparecidos. Seguramente hubo un correlato entre liderar un paro que no fue avalado por el sindicato, por eso pido perdón, sino que también tuvo correlato en el final o en la conclusión que terminó su desaparición. Si bien la Asociación Bancaria ha impulsado desde hace tiempo una política que está en la antípoda, pero muy en la antípoda de guardar silencio ante estas atrocidades, no menos es cierto que las autoridades de la organización en ese tiempo no estuvieron a la altura de las circunstancias. Por ello quiero nuevamente y reiterar que le pido perdón a los compañeros Goncalves, Valencia, García, a sus familiares y a todos los militantes que no sintieron el apoyo, la cobertura, la contención y la protección que debió darle la Asociación Bancaria. Está claro que en la Argentina sufrimos un golpe cívico-militar. Yo no creo, cuando hablan de la complicidad del sector civil en el golpe, no creo en la complicidad porque fueron parte del mismo y articuladores del mismo. Fue un golpe cívico-militar que tenía como objetivo el exterminio de los cuadros políticos, sindicales, estudiantiles más combativos y quizás más brillantes de una generación. Y también tuvo como objetivo implementar un programa económico neoliberal basado en la concentración de la economía y en la extranjerización de la misma. Por ello debían eliminar la participación popular. Participación popular que en la Argentina empezó a cobrar vigor, fuerza, para terminar con la opresión sobre el pueblo, remontándonos en la historia a la Revolución del Parque, la posterior sanción de la ley Sáenz Peña, el primer gobierno popular sin fraude que fue el de Hipólito Yrigoyen y, por supuesto, el gobierno militar, el poder económico y los poderes transnacionales necesitaban aniquilar las conquistas sociales que el peronismo le entregó a los trabajadores y a los sectores más vulnerables de la Argentina para ponerlos en un pie de igualdad con los poderosos en la Argentina. Necesitaban, en cierta medida,
a ese peronismo que le devolvió la dignidad a los trabajadores y a los sectores populares de la Argentina, eliminarlo de la faz de la tierra y eliminar sus derechos. Por eso las intervenciones en los sindicatos, por eso las intervenciones en las universidades, por eso la intervención de la justicia. Pero claro, nosotros tenemos que entender que esa revolución del peronismo no se agotaba simplemente en restituir o generarle derechos a la clase trabajadora. Lo más importante de la revolución de ese peronismo, se lo digo desde mis orígenes radicales, es que logró instalar en la sociedad argentina al trabajador a través de sus organizaciones sindicales como un sujeto político y actor de poder en la Argentina para discutir el poder. Y nunca más en la Argentina el establishment logró imponer una política con un pueblo dócil a partir de la constitución en sujeto político del pueblo, a partir de las políticas de ese peronismo. El pueblo sería desde entonces el faro de resistencia a las políticas neoliberales y también sería el sostén de los gobiernos populares, aun cuando se equivoquen nuestros gobiernos populares. Por eso buscaron el exterminio de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Pero claro, no se dieron cuenta que esa rica historia que empecé a enumerar, y podría haberme ido más atrás también, pero empecé a enumerar desde la Revolución del Parque en adelante, había generado una conciencia social en la Argentina. Y por cada compañera y compañero desaparecido florecieron cientos de miles que hoy somos custodios de la democracia en la Argentina para que nunca más haya un golpe militar en nuestro país. Sin duda que nadie se animaría hoy a un golpe basado en las armas, en los tanques o en los bombardeos. Pero hay otro tipo de golpes en el mundo, pero particularmente en los países de la región. Y tenemos que estar atentos y no caer en la cuenta que la imposición de vocablos por parte de los medios de comunicación nos hagan creer que algunos son golpes blandos. Los golpes, son repudiables, rechazables y no tienen que ser aceptados y no son ni blandos ni duros. Son golpes de Estado y hoy tienen otra fisonomía y otra característica. Porque hay procesos de desestabilización institucional en la Argentina sin rubor, a plena luz del día, que llevan a cabo los medios hegemónicos durante 24 horas, inoculando noticias, posiciones, que alejados del derecho de informar como deberían tener los medios, se dedican a desinformar desde sus intereses comerciales o desde sus intereses ideológicos. Y traigo a colación una definición fantástica que daba un gran legislador del radicalismo, alfonsinista él, seguramente vos, José, mi compañero querido, te acordarás, que era el Chacho Jaroblaski, cuando decía, te atacan como partido político y se defienden con la libertad de expresión y con que no pueden determinar o no pueden decir quién es su fuente. Eso es un proceso de desestabilización democrática que sufren nuestros gobiernos hoy en la región. Hay proceso de desestabilización democrática e institucional a través de la justicia, cuando se arman causas a los dirigentes políticos, sindicales, dueños de medios, dirigentes sindicales, para ponerlos en el banquillo de los acusados y hacer un escarnio de su vida privada y pública, con el objeto de sodomizar y disciplinar al resto de la sociedad y marcarles que a aquel que se mete con los poderosos le pasa eso. Hay nuevos golpes a través de procesos de desestabilización económica como hacen los formadores de precios y más aún hoy con el nivel inflacionario que hay en la Argentina. Yo le pido desde esta humilde tribuna de la bancaria, conmemorando el Día de la Memoria, a nuestro presidente, a nuestro ministro de Economía, a nuestro ministro de Producción, que vayan sin piedad, que no les tiemble la mano y que hagan ejercer el poder del Estado sobre cada especulador que atente contra la mesa de los argentinos, porque nos quieren hacer pagar precios en dólares de los que venden sus productos afuera, mientras los costos salariales y de insumos son en pesos acá en nuestro país. Eso también son procesos de desestabilización institucional.
proceso de desestabilización institucional del mercado cambiario, cuando depredan las reservas del Banco Central para que vuele todo por los aires. Fíjense, ni más ni menos que lo que pasó en la Argentina en 4 años con el endeudamiento que hoy hay que pagarle al fondo. La conformación de activos externos hasta antes del acuerdo con el fondo, la conformación de activos externos son los dólares que cada uno tiene en su casa, en la caja de seguridad o lo tiene afuera. La conformación de activos externos era de 4.000 millones. Antes del 2018, después del acuerdo con el fondo y cuando termine el gobierno de Mauricio Macri, la conformación de activos externos es casi 49.000 millones. Por si no le suena el número, son los 45.000 millones que hubo que refinanciar. Quiere decir que esos golpes institucionales del mercado de cambio sirven para la fuga de capital, y lo digo en un ámbito donde se entiende lo que digo. También existen otro tipo de golpes que son los más crueles porque son anónimos, que son los golpes de las redes sociales. Ahí nada es casualidad, todo está armado, todo está meticulosamente y a través de algoritmos y demás cuestiones que entienden los que se dedican a esto, están programados para que las fake news, como le llaman, de falsas denuncias se conviertan en una verdad revelada y así sentar precedentes que provocan la disociación entre los representados y sus representantes porque se creen que somos todos los mismos y todos estamos denunciados. Estas son las nuevas formas a las que tenemos que estar atentos en la Argentina y en la región, porque son los nuevos golpes y no son blandos como algunos quieren hacerlo notar, son golpes de Estado. Y cuando hay golpes de Estado se violenta el valor más importante que tenemos los seres humanos, que es la democracia, es nuestro voto para elegir el sistema de vida en el que queremos vivir. Bueno, uno se plantearía ante esto, ¿qué hacer? ¿No? Yo digo que a este acto yo vine a 3 cosas. La primera, por supuesto, a conmemorar el Día de la Memoria con toda la significación política e ideológica que tiene. La segunda, vine a pedir perdón por no haber estado en nuestra organización a la altura de las circunstancias. Y la tercera es que vengo a pedirle a una generación de argentinos que no baje los brazos, que no se dé por vencido, que no se dé por derrotado. Vengo a pedirle a esa generación de argentinos que se sumó a la militancia política durante, miren, la Argentina desde el advenimiento de la democracia en el 83 tiene 2 puntos de inflexión en materia de participación popular e inclusión de la juventud en la vida política y en las decisiones de nuestro país. El primer punto de inflexión es el gobierno de Raúl Alfonsín, que tiene que transformar una sociedad con un pensamiento donde se admitía que el Estado fuera asesino y hubiera terrorismo de Estado, y transformarlo en una sociedad con una mentalidad donde se entendiera que el sistema de vida era la democracia, eran los derechos y era respetarnos unos a otros, aún en la disidencia. Y a mí me tocó ser parte de esa generación porque pertenecía en ese entonces a la Juventud Radical y transitamos los caminos de la militancia para transformar esa sociedad y el pensamiento de esa sociedad, y creo que lo logramos. Aún con todas las deficiencias que con posterioridad mostró el radicalismo, aquellos militantes de entonces que nos dedicamos a esa tarea que nos encomendó Alfonsín, logramos transformar esa realidad de aceptar un Estado asesino para cambiarlo por un Estado democrático. Y el segundo punto de inflexión es el gobierno de Néstor y de Cristina, que tienen que transformar la mentalidad de la sociedad que despotricaba contra la política y que se pedía que se fueran todos o que se vayan todos para que vengan, vaya a saber quién. Yo sí sé quién, vienen los poderosos, no viene el pueblo. Pero esa sociedad alejada de la participación política es la que le tocó reconstruir la política a Néstor y Cristina. Y esos jóvenes de ese entonces lograron esa transformación en la sociedad. Y la sociedad de golpe entendió que la política es la que transforma la vida de cada uno de nosotros. No es como decía Clinton, siempre me canso de repetirlo, que tenía su cartelito atrás que decía: es la economía, estúpido. La economía
es la ejecución de las políticas, es la herramienta que usa la política. Es la política, estúpido, porque en función de las decisiones políticas es si definimos si hay más o menos pobres en la Argentina, si hay más o menos producción nacional, si hay más o menos empleo o si hay más o menos derechos. Entonces, logró que los jóvenes participaran de la política y logró hacer entender que los estados modernos, aún con libertad de mercado, funcionan si existen estados que regulan. Entonces, logró transformar a través de la militancia de esos jóvenes que la sociedad cambiara su pensamiento. Bueno, pues bien, nosotros tenemos hoy 2 generaciones de jóvenes que están alejados de ese pensamiento. Uno es la generación de 4 años de Macri en el poder, que fue la apatía por la política como política, no nos confundamos, no es la apatía por la política porque no nos gusta, es una de las formas de hacer política, porque desde el lugar de la no participación no se construye la resistencia, no se articulan nuevos programas y la democracia se debilita. Y hay una segunda parte, mea culpa nos corresponde, porque somos gobierno con el frente de todos, que es la de los jóvenes de ahora. Los jóvenes generalmente, todos lo hemos sido, algunos lo siguen siendo. Cuando nos iniciamos la vida política, somos medio revolucionarios, pero salimos para la izquierda. Los jóvenes de hoy salen para la ultraderecha porque el discurso antisistema viene del lado de Milei. Entonces esta generación también la estamos perdiendo. Pero para no perder esta generación y la otra, nosotros necesitamos hablarle a esa parte de la sociedad que nos queda con militancia, que son esos jóvenes que hoy tienen entre 30 y 40 años, que se sumaron a la vida política con Néstor y Cristina. Hay que pedirle a esos jóvenes que no abandonen la pelea, que pueden tener decepción con la política, pueden tener 1, 2, 3, 100 decepciones con la política, pero quédense adentro, peleen, cambien, discutan, debatan, transformen, pero desde el lugar de la participación y no desde el lugar de retirarnos o irnos en retirada porque la política nos decepcionó. Bueno, acá tienen grandes luchadores que van a exponer hoy día. ¿Cuántas decepciones habrán tenido o hemos tenido de la política? ¿Cuántas veces nos hemos sentido abatidos y defraudados? Pero aquí estamos, ya grandes, pero sin embargo transitando los caminos de enseñar lo que significan esos procesos de frustración y de angustia, que solo se revierten con la participación. A esos jóvenes de 30 a 40 años, que son la generación de Néstor y Cristina, que los involucraron en política, yo les pido que no abandonen, porque el país lo necesita. Nosotros ya tenemos varios años y quizás podamos explicar desde lo empírico, dejar algún mensaje, algún concepto, alguna enseñanza. Pero esto es como una carrera de posta. Lo que se entrega en una carrera de posta es el testimonio. Y a mi generación ese testimonio se lo entregaron los desaparecidos y mi generación se la tiene que entregar a esa generación de 12 años de gobierno de inclusión. Para que en definitiva la carrera final, que es transformar la sociedad, se logre con la continuidad del pensamiento nacional y popular de aquellos que queremos una Argentina mejor. Mire, perdónenme los demás, le voy a hablar precisamente y le voy a seguir hablando a esos jóvenes que hoy necesitamos. Ustedes son los jóvenes que han tomado con naturalidad, jóvenes adultos que han tomado con naturalidad, que las paritarias sean algo normal y habitual, con la que discutimos no solo el salario, no se confundan, cuando el sindicato se sienta y discute derechos y generación de derechos, discute el salario y también discute la distribución del ingreso. Porque que tengamos derechos significa que ellos tienen menos tasa de rentabilidad porque tienen que generarle más derechos a los trabajadores y eso se convierte en un salario diferido. Ustedes son la generación que toma con naturalidad la inclusión. Ustedes, pibes y ya adultos de 30 a 40, son los que toman con naturalidad, por ejemplo, que haya casamiento igualitario,
interrupción voluntaria del embarazo. Son los que toman con absoluta naturalidad que haya AUH, que haya jubilación para las amas de casa. ¿Y saben por qué lo toman con naturalidad? Porque la fuerza que ustedes le pusieron en la militancia en esos 12 años, más el acompañamiento que pudimos hacer los más grandes, más la decisión política de un gobierno que primero fue de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner, hizo que esta sea la realidad de la Argentina. Entonces, en este tiempo, en donde volvemos a caer en las garras del Fondo Monetario para que resuelva los problemas de la economía, de la sociedad y de la política en la Argentina, nosotros necesitamos que más que nunca, si se encuentran decepcionados, vuelvan, discutan, peleen y nos marquen nuevamente el camino para que esta Argentina de derechos, de inclusión, de paritaria, de igualdad, sea la Argentina con la que sigamos soñando todos los argentinos. A esa generación, como digo, de 30, 40, un poco más, cuando se sientan abatidos, cuando sientan que todo está mal, que ya nada se puede, yo les pido que busquen en su celular, iba a decir álbum de fotos, pero me descubrí a la edad, así que busquen en su celular, en su galería de fotos, 10, 12 años para atrás. Y mírense con sus pecheras de la agrupación política a la que pertenecieran, al sindicato al que pertenecieran, al movimiento social al que pertenecieran. Y díganme, pero muy claramente, que no están dispuestos a seguir peleando. Cuando se miren en ese pasado de ustedes, seguramente en algún rinconcito de su corazón o de su alma, todavía van a seguir encontrando una pequeña llama, que es la llama de la militancia. Que si le ponemos amor, cariño, afecto, dolor cuando vemos a un argentino sufrir, seguramente esa llama será un incendio después. Esa es la llama sagrada de la militancia que revirtió en la Argentina un proceso militar tan criminal, atroz y salvaje como el que hoy, en conmemoración del Día de la Memoria, una vez más rechazamos, repudiamos y venimos a honrar a nuestros compañeros, compañeras, no solo desaparecidos. 70% de los desaparecidos son trabajadores. Tengamos presente que tenemos un legado histórico importantísimo sobre nuestras espaldas. Y yo digo, cuando miren esas fotos, piensen en el hoy de ustedes. Yo sé que los tiempos a todos nos cambian. Es así, es la ley de la vida. Los que eran jóvenes hoy tendrán hijos, tendrán pareja, tendrán otro estatus social, tendrán amigos. Y quizás, sumado a las decepciones, a veces eso les impida transitar nuevamente el camino de la militancia y de la lucha, o hacerlo desde un costado más cómodo porque hay una situación de confort distinta. Y yo lo que les pido, cuando digo que recobremos esa generación de 30, 40 que a nosotros nos marcó caminos, de 30, 40, un poco más, que nos marcó caminos, es que cuando en una asamblea, en cualquier banco, que cuando en el colectivo, en el club del barrio, en la escuela con los papás de la escuela, o en una mesa familiar de un domingo cualquiera, alguien quiera decirles cómo pensar, o ustedes tengan vergüenza de discutir sobre sus convicciones, que se acuerden de aquellos pibes de hace 12 años que eran y que fueron capaces de generar una Argentina con inclusión y que fue ejemplo en materia de derechos humanos en el mundo,
por las políticas primero de Alfonsín y luego de Néstor y de Cristina. Ustedes lo lograron. Y hoy la Argentina los necesita a ustedes militando para que esas 2 generaciones de pibes que no van a estar en la política entiendan que es necesaria la política en la vida de los pueblos. Yo termino diciéndoles que quiero recordar, entre otras cosas, hoy aquella maravillosa huelga del 30 de marzo de 1982 por paz, pan y trabajo. Porque fue el movimiento estudiantil y el movimiento sindical que volcado a las plazas, y en un momento en donde la Argentina también discutía su soberanía de las Islas Malvinas, aprovecho para convocarlos este día viernes. Vamos a conmemorar y vamos a homenajear a nuestros compañeros excombatientes de Malvinas. Así que les pido a la mayor cantidad de compañeras y compañeros que vengan. Va a estar Norberto Galacio y va a estar Tristán Bauer acompañándonos para hablar de este proceso. Yo quiero recordar esa huelga porque fue casi la avanzada final sobre la dictadura militar para recobrar la democracia. Después la democracia nos trajo esperanza, nos trajo a veces frustraciones, nos trajo cosas que no nos gustaron de nuestros partidos políticos. Claramente no nos gustó ni la ley de obediencia debida ni punto final a los radicales, y seguramente a los peronistas mucho menos les gustó el gobierno de Menem y sus políticas neoliberales, pero son parte de las frustraciones que aceptamos tener cuando nos dedicamos a la política y contra eso luchamos. Y recuerdo, y con esto termino, seguramente, querido compañero Josami, vos te acordarás de la constituyente del 94 en Santa Fe, porque tuviste mucho protagonismo con tus compañeros en aquella época. Raúl Alfonsín es el gran hombre de la democracia. En ese entonces tenía severos cuestionamientos de parte de quienes éramos jóvenes radicales y de parte de los compañeros del Frepaso también, por ese acuerdo del Pacto de Olivos que se estaba transformando en una nueva constitución. El tiempo dirá y la historia dirá y reflejará que seguramente si no hubiera existido ese acuerdo quizás hubiéramos tenido un gobierno ilegal e ilegítimo, porque en aquel entonces Menem, con el voto de Durañón y Bedia, estaba dispuesto a todo en el Senado para avanzar en su reelección, y después de eso vaya a saber cuántas reelecciones más. Y Alfonsín, seguramente en el dolor de que quienes lo criticábamos éramos el espacio sobre el que él se referenciaba, que era la juventud radical, que eran los compañeros del Frepaso, que era una variante potente en ese momento, aceptaba la crítica desde la contención. Y es muy difícil aceptar la crítica desde contener al otro, pero lo contenía desde la grandeza del liderazgo político. Y recuerdo que en 2 minutos 30, el video debe andar por ahí, no sé, en YouTube, hizo una referencia, y desde el lugar del que iba a aprobar el acuerdo y lo había gestado, le hablaba a esa juventud del Frepaso y a esa juventud del radicalismo. Y contó muy sucintamente un hermoso cuento del libro Tierra de Hombres de Saint-Exupéry, que yo no lo voy a hacer tan sucinto como él porque me perdería 2 cosas hermosas, porque el cuento se desarrolla en Mendoza y en un lugar que yo conocí. Él le hablaba en ese momento y decía algo así como, trataba, parafraseándolo a él y lo que dice el libro. En realidad el libro, o ese capítulo del libro, narra sobre un aviador que tiene desperfectos, que su avión va a caer, que sabe que es inexorable la muerte, y que busca. Ese avión iba por la cordillera de los Andes y que busca, ve como una especie de planicie y un espejo de agua, que es un lugar muy lindo de Mendoza, que se llama la Laguna del Diamante. Entonces el aviador
decide forzar un aterrizaje en esa laguna del Diamante, sabiendo que primero tenía que agotar todo el combustible porque el impacto podía provocar un incendio y se iba a morir. Entonces gira en círculos hasta que logra terminar el combustible y aterriza. Cuando aterriza, los magullones, golpes, lastimaduras de un aterrizaje forzoso y más en el medio de la montaña, hacen que salga todo magullado y viene una tremenda tempestad. Ese lugar de Mendoza es un lugar donde solamente se puede subir en la primera quincena de enero, el resto del tiempo vive permanentemente con nieve y se llama la Laguna del Diamante porque tiene un espejo de agua color verde que es la forma de un diamante cuando los rayos del sol dan sobre él, ¿no? Bueno, magullado, golpeado, habiendo aterrizado y con una tempestad encima, con lo poco que encuentra, hace un lugar, un refugio, un espacio. Pero se da cuenta que si se queda ahí se muere, se va a morir. Tiene golpes, tiene lastimaduras, tiene magulladuras. Y él o tenía que vivir o tenía que morir en un lugar donde encontraran su cadáver para que su familia pudiera cobrar un seguro y poder subsistir. Entonces piensa y decide empezar a caminar. A pesar de los golpes, dice, aunque me arrastre, tengo que dar pasos y caminar. Y así es como, en el medio de la tempestad y con mucho dolor, empieza a caminar. Y ve una roca en el final y dice, si voy a morir, que muera en esa roca, cosa que me vean, rescaten mi cuerpo y mi familia pueda tener un sustento a partir del seguro. Y caminaba y Alfonsín, cuando en el 94 en la Constituyente lo citaba una definición del libro en donde quien caminaba decía, mi esposa cree que camino, entonces tengo que caminar. Mis hijos creen que ando, entonces tengo que andar. Mis amigos creen que lucho, entonces tengo que luchar. Bueno, claramente fue rescatado. Esta es una historia verídica que Saint-Exupéry la hizo un hermoso cuento, pero lo terminan rescatando, porque cada vez que se cayó se levantó y dio un paso más y dio un paso más hasta llegar al lugar que quería llegar, que era salvarse o llegar a la roca para que lo vieran muerto y pudieran retirar su cadáver. La moraleja, entonces, ¿cuál es? Y es que lo que salva siempre es dar un paso más. Siempre nos va a salvar salir de la situación de confort y dar un paso más. En este 24 de marzo conmemorado con posterioridad, yo le pido a cada compañera y a cada compañero militante y en particular a quienes orgullosos de sus pecheras y de sus banderas hace 12 años o más transitaban los caminos de la calle acompañando un proyecto político, que se pongan la pechera de vuelta, que agarren la bandera y que salgamos a la calle a construir la Argentina por la que soñaron nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Muchísimas gracias. Ahora es el momento de escuchar a nuestra y nuestros invitados, especialistas de dilatada trayectoria en el tema que nos ocupa, porque estamos convencidos y convencidas que esta es una ocasión
y un tiempo político para redoblar esfuerzos contra los prejuicios, la exclusión, la desigualdad, la discriminación a partir de la prevención y eliminación de las violencias y olvidos, así como que es un tiempo propicio para proponer los caminos a seguir en la agenda actual y futura de los derechos humanos.